Y así como hay libre avería particular, hay con avería particular, que es otra de las modalidades de suscripción. Sin embargo, esta modalidad de suscripción no es muy utilizada. De hecho, no mucho se suscribe, casi nada se suscribe en esto. Yo en mi vida profesional lo he visto en una vez, no lo he visto más, pero de todas maneras es interesante comentarla. Y cuando hablamos de con avería particular, estamos diciendo se van a cubrir todos los daños que se mencionan en la cobertura de LAP. Fíjense que estamos hablando igual de los riesgos nombrados, ¿sí? Y además, cualquier otra circunstancia que se dé, pero que no sea producida por, fíjense ustedes, dice, sí, vamos a cubrir todo lo que se mencionó en LAP, bajo los riesgos que están cubiertos en LAP, y cualquier otro daño, pero que no sea o no venga por las siguientes circunstancias, por mojadura por agua o exudación del buque. Cuando a veces por cambios de temperatura comienza a haber esas mojaduras, esa exudación como un sudor en las paredes del buque, eso dice que no tendrá cobertura por derrame, por herrumbre, por roturas, pérdidas o daños causados por roedores, robos. Fíjense ustedes, robos no van a estar cubiertos por bichos provenientes de fuentes externas, gorgojos, de todo ese tema que hablamos también en días anteriores, y cualquier tipo de contaminación de olores. Ahora fíjense en la parte inferior de este con avería particular, siempre tiene un tema interesante de analizarlo y dice, no tendrán cobertura lo que acabamos de decir. Sin embargo, si a consecuencia de los daños revisados cubiertos por la cobertura LAP y se generan estos otros que hemos mencionado, mojadura, derrame, rotura, robo, etcétera, entonces sí se cubrirá. Entonces, bueno, fíjense ustedes lo que nos está diciendo esta cobertura de con avería particular es, dicen, vamos a cubrir los daños que están mencionados en LAP, pero no cubriremos los siguientes. Sin embargo, si se da algún daño en LAP, entonces, y se producen algunos de los indicados, de las exclusiones indicadas hace un momento, entonces sí pagaremos el reclamo. Son esas cosas que tienen las formas de suscripción. Entonces, eso es con avería particular, y definitivamente entramos a la cobertura que es más utilizada, la que normalmente es la que utilizan, lo que se suscribe al día a día en los diferentes gestiones aseguradoras. Tanto el broker va a pedir la cobertura a todo riesgo como la aseguradora va a emitir la cobertura a todo riesgo. Es esta cobertura, la de todo riesgo, la que se maneja ahora mundialmente y que permite esa protección completa, global, integral a la mercadería. En ese sentido, Gustavo, ¿algún comentario ya entrando en materia de todo riesgo? Sí, gracias, Santi. Realmente el amparo todo riesgo es universal y estará sujeto siempre a las exclusiones propias del seguro de transporte, pero si yo fuera importador o exportador, yo me sentiría muy seguro si mi póliza fuera todo riesgo, porque sé que cualquier evento que no esté expresamente excluido se va a entender cubierto. Ya sabemos que la LAP cubre eventos específicos y en caso de que el medio transportador colisione o se volque, entonces ahí voy a tener amparo LAP. Ya vemos que la cobertura esta de con avería particular cubre todo lo de LAP, pero no me cubre robo, por ejemplo, o no me cubre derrame. Si yo estoy transportando aceite en garrafas, en toneles de 52 galones, y no me va a cubrir derrame, ¿para qué tomo entonces con avería particular? O si estoy trayendo televisores, por ejemplo, y veo que no me cubre rotura, ¿para qué voy a tomar con avería particular? Y robo, si no me va a cubrir robo, este amparo con avería particular, ¿para qué lo voy a tomar? No voy a titubear, voy a ir directamente a contratar un amparo todo riesgo, que sí está sujeto a exclusiones que las veremos más adelante. Todos los amparos tienen estas exclusiones que las veremos más adelante. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por tu comentario.
tan atinado y tan importante ir tomando en consideración lo que acaba de mencionar Gustavo. O sea, ¿para qué voy a tomar con avería particular si puedo tomarla a todo riesgo? Eso, y por eso, justamente, esa cobertura de con avería particular es muy inutilizada, está mucho en desuso, definitivamente. Así que, bueno, es importante, sin embargo, conocer todas estas particularidades de la suscripción de transporte. Cuando hablamos de todo riesgo, lógicamente estamos diciendo que se va a cubrir todo, menos lo que se excluye, que como decía Gustavo, más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, queridos amigos, ahora es importante ver la similitud que tenemos entre entre las coberturas, como las hemos mencionado, el libre avería particular, con avería particular y ahora todo riesgo. Es muy importante conocer ahora cómo se manejan los amparos internacionales, que ya los mencionó Gustavo en días anteriores. Ahora esto de todo riesgo, con avería o libre avería, ya no se manejan con esos nombres, sino ya con una identificación particular, con una nomenclatura particular. Estamos hablando de la póliza de todo riesgo, y la póliza de todo riesgo es similar al amparo A del clausulado 252, ¿no es cierto? Del 252 de los amparos internacionales. Entonces, cuando hablamos de la cláusula 252, estamos hablando del amparo A y estamos hablando de todo riesgo. Fíjense ustedes, esto muy importante. En cambio, cuando hablábamos de con avería particular, estamos hablando del amparo B. El amparo B, que es muy similar, que estamos hablando de la clausulado 253, y en cambio el 254 sería el amparo C, que es libre avería particular. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, estas similitudes. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del amparo A 252, estamos hablando de todo riesgo. Este 252 dice que cubre este seguro todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de bienes asegurados por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en tránsito o almacenaje amparado, con excepción de lo provisto en los artículos 4, 5, 6 y 7, que más adelante se indican, que son justamente los artículos de exclusiones, ¿verdad, Gustavo? Efectivamente. La importancia de que ahora estén normalizados es de que los artículos 4, 5, 6 y 7 de exclusiones serán siempre los mismos en todas las pólizas. Ahora los textos son libres, pero en transporte definitivamente seguimos el régimen internacional. Siempre vamos a encontrar las exclusiones generales en transporte en estos artículos 4, 5, 6 y 7 para el Ecuador. Correcto, Gustavo, muchas gracias. Tu comentario. Entonces vamos a seguir analizando la cláusula 252 del amparo A, el todo riesgo en el seguro de transporte. El artículo 2 dice avería gruesa. Vamos poniendo atención, porque ya vamos entrando en términos bastante gruesos del seguro de transporte. Avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamiento o con la ley y la práctica que deba aplicarse, y que se incurra para evitar o tratar de evitar la pérdida por cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen ya en los artículos mencionados del 4, 5, 6 y 7. Así que fíjense ustedes, cuando hablamos de avería gruesa, se está hablando de que se va a tratar de salvar de alguna manera todo el buque, etcétera, y que habrán pérdidas en ese intento de salvar. Más adelante toparemos este asunto, Gustavo, pero de pronto algún comentario adicional para seguir rápidamente avanzando con los contenidos sobre avería gruesa. Sí, la avería gruesa es una institución muy antigua, pero muy antigua, perfeccionada ahora ya con los contratos internacionales de transporte de carga y con las pólizas internacionales. ¿Qué significa la avería gruesa? Sencillamente es un término eminentemente marítimo que significa que un barco puede entrar en problemas al momento que está navegando. Vamos a suponer que un barco encalla, ¡rum!, se da contra arrecifes y queda ahí. ¿Cuál será la forma de sacarlo? Pues de pronto botando un poco de carga para que el barco pueda reflotar. La avería gruesa es una institución que le permite al capitán de una nave decidir qué carga puede botar para poder salvar el resto de la carga. Es decir, yo sacrifico la carga de unos pocos para salvar la carga de todos.
Y ya después hablaremos en la parte de reclamos cómo se instrumenta este tipo de recuperaciones. Pero esa es la avería gruesa en términos generales. Muy bien, muchas gracias, Gustavito. Vamos al artículo 3, culpabilidad por colisión. Este seguro se extiende a amparar al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizar una pérdida recuperable por esta cláusula. En caso de la responsabilidad que pudiera corresponderle bajo la cláusula, ambos culpables de colisión descrita en el contrato de fletamiento. En este caso, cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se compromete a notificar a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia costa y gastos de defenderlo de tal reclamo. Justamente este es el artículo 3, ya estamos entrando un poco más en materia ya de siniestros, está hablando de culpabilidad por colisión, estamos hablando de dos naves que se colisionan, Gus. Sí, efectivamente, puede suceder, de hecho, no es extraño que dos barcos colisionen entre sí. Lo que sí es extraño es que exista algún tipo de responsabilidad de los asegurados respecto de estas colisiones, ¿no? Salvo que estemos ante un barco contratado por el asegurado, en cuyo caso el asegurado sí tendría que ver si es que el otro barco o el armador del otro barco o el P&I del otro barco quisiera efectuar algún tipo de reclamación al asegurado por efecto de ese choque. Casi no se ve en la práctica porque cada compañía y cada barco tiene su propio seguro de carga y todo lo demás, pero podría suceder. Correcto, muchas gracias. Y nada más para tener completamente claro, estimado Gustavo, cuando tú te refieres a P&I, ¿qué estamos diciendo exactamente? Para las personas que escucharon ese término, P es la P, la letra P y la letra I. La letra I, dentilabial, la I latina, digamos, la I mayúscula latina. Así que, ¿qué significa la P y la I para el negocio de transporte, Gus? En el Ecuador le conocemos como PANDI, es P&I, PANDI, le conocemos como PANDI. Significa el seguro de responsabilidad civil que toda nave, que todo barco debe tener para poder surcar los mares, ¿no? La carga se puede dañar en un barco. Entonces, ¿quién pagará eso finalmente? Pagará el P&I de la compañía de seguros que están parando ese barco. En primera instancia pagará el seguro, la póliza, el reclamo al cliente, pero luego la aseguradora se irá contra la naviera. Entonces ahí el seguro de P&I, que cubre responsabilidad a terceros, se encargará de pagarle a la compañía de seguros ese reclamo originado por un daño en el transporte marítimo. El que se hace cargo de los daños a terceros. Justamente ese es el tema, queridos amigos, cuando nosotros nombramos P&I. Bueno, rápidamente vamos al amparo B. Ya lo mencionamos hace un momento, muy similar a lo que es el tema de con avería particular. Nombrémoslo rápidamente. Este asunto dice, el artículo 1 dice, se cubrirá, salvo lo que se excluye, pérdidas o daños a los bienes asegurados por incendio o explosión, que el buque o embarcación encalla, se hunda o zozobre, dice puntualmente la parte teórica de este cláusula 253 del amparo B. Volcamiento, descarrilamiento, colisiones, descargas. También dice pérdidas o daños a los bienes asegurados por sacrificio por avería a la gruesa, echazón o barrida por olas, entrada de agua de mar, pérdida total en cualquier bulto caído al mar desde cubierta o que se caiga durante las operaciones de carga-descarga. Fíjense ustedes que estamos nosotros nombrando mucho lo que ya analizamos en la forma de cobertura de libre avería particular. Este es del amparo 253, el amparo B. Entonces, le buscábamos una analogía, una similitud con avería particular, no con el libre, pero porque recuérdense que cuando hablábamos de también se decía completamente todo lo que se cubría en LAP.
El artículo 2, avería gruesa, también refiere al tema de avería gruesa, y en el amparo 3 también refiere a lo que significa lo que es culpabilidad por colisión. Así que esto es muy similar, estimado Gus, y de igual manera el artículo 254, el amparo C, que nosotros hacíamos la analogía a ese sí directamente con libre avería particular, tiene exactamente las mismas, o se manejan con los mismos términos, estimado Gustavo. Efectivamente, el amparo C es un poquito más limitado, te diría yo, ¿no? Porque el amparo C ya no excluye caída física del bulto al agua, entendiéndose por bulto el empaque y el contenido. Esta es mucho más restringida la cláusula 254. Sin embargo, los tres amparos cubren también avería gruesa y el tema de culpabilidad por colisión. Eso es clarísimo en las tres formas de cobertura. Algo que también cubren las tres formas de cobertura: los honorarios que demanden contratar al comisario de averías. Supongamos que una pérdida no se da en el Ecuador, sino que se da en alta mar. La compañía de seguros tendrá que contratar un inspector externo, un comisario de averías, un agente de Lloyd, básicamente. Esos honorarios también los pagará la compañía de seguros. En cualquier circunstancia los pagará la compañía de seguros. Muy bien, y eso es importante de aclararlo, justamente lo mencionado por Gustavo. Ahora, fíjense ustedes, queridos amigos, cuando estamos nosotros hablando del seguro de transporte, se va repitiendo de manera consecutiva ciertos términos que va a ser importante irlos aclarando. Fíjense ustedes, hace un momento Gustavo mencionaba del P&I. Entonces, bueno, ¿qué es P&I? Para las personas que no tenían conocimiento, pues ya lo mencionamos hace un momento. Tan importante tener claro justamente lo que representa y significa un P&I, que es el que se encargará de pagar justamente estos temas de daños a terceros. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro.